Vamos a hacer ahora el ejercicio 1 de Ajax. El ejercicio 1 pues, es un archivo, está en un archivo comprimido, igual que el resto, y si lo descomprimimos, pues dentro veréis que tiene una carpeta llamada cliente, otra carpeta llamada servidor y un enunciado. En la carpeta servidor pues tenemos un archivo en PHP que tiene que estar guardado en nuestro servidor. Normalmente vamos a utilizar el servidor XAMPP, ¿vale? Tiene que estar guardado en la carpeta correspondiente del servidor, en la carpeta htdocs, si lo que estáis utilizando es XAMPP. Y en cliente, pues lo que tenemos es un archivo con un código HTML ya preparado. Si vemos el código fuente, pues vemos que solamente hay código HTML, no hay nada de JavaScript, código JavaScript, ¿vale? Es solo para que utilicemos ya esto como base para hacer el ejercicio. Bueno, como veis, la carpeta de ejercicio 1 tenemos también el enunciado y vamos a abrirlo para ver qué es lo que tenemos que hacer. Ejercicio 1 nos dice: un ejemplo de validación compleja es la que consiste en comprobar si un nombre de usuario escogido está libre o ya lo utiliza otro usuario. Como es una validación que requiere el uso de una base de datos muy grande, no se puede realizar en el navegador del cliente, utilizando las técnicas anteriormente mostradas y la página web que se proporciona hacer estas actividades. Bueno, lo que nos está diciendo aquí, de lo que nos está hablando, es, por ejemplo, de cuando pues en una página web vamos a, por ejemplo, crear una nueva cuenta de correo. Cuando nos queremos crear una cuenta nueva de correo, pues muchas veces se nos pide un nombre para crear nuestra cuenta, un nombre de usuario, y muchas veces esa cuenta pues ya está acogida. Ese nombre que nosotros indicamos ya lo ha cogido otro usuario antes, ¿vale? Esto es lo que nos está comentando aquí. Esa es la validación compleja de la que habla aquí. Es decir, el usuario va a proporcionar un nombre, ese nombre se va a enviar al servidor, el servidor lo va a comparar con la información que tiene en la base de datos y nos va a contestar diciendo si ese nombre de usuario que hemos indicado está libre y lo podemos utilizar, o por el contrario ya está cogido por otro usuario y no lo podemos utilizar. Vale, lógicamente el archivo comprueba disponibilidad de PHP no va a comprobar en realidad ninguna base de datos, sino que sencillamente hace una simulación. La simulación consiste en que nos va a devolver aleatoriamente una respuesta sí o no. ¿Vale? Nosotros vamos a crear un script que compruebe con Ajax y lo lleve al servidor si el nombre escogido del usuario está libre o no. El script del servidor se llama comprueba disponibilidad PHP y el parámetro que contiene el nombre se llama login. La respuesta del servidor es sí o no, en función de si el nombre de usuario está libre y se puede utilizar o ya ha sido ocupado por otro usuario. A partir de la respuesta del servidor, muestra un mensaje al usuario indicando el resultado de la comprobación. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer, si no lo habéis hecho todavía, es pues lanzar el XAMPP. Lo voy a lanzar así, por ejemplo. Y pues vamos a ver cada uno donde lo tenga instalado. Yo tengo unidad de htdocs. Vamos a ver dónde tengo yo ahora el ejercicio 1. Aquí. Pues en el ejercicio 1 veis que tengo en htdocs, dentro de htdocs, pues tengo el archivo comprueba disponibilidad PHP y, bueno, le he cambiado el nombre, pero este es el mismo archivo que se nos proporciona en el ejercicio. Vale, por cierto, si hacéis doble clic directamente en este archivo, no va a funcionar correctamente el ejemplo, ¿vale? O el ejercicio. Lo que tenemos que hacer es
por si no lo habéis hecho nunca, pues teclear localhost en la barra de direcciones y acceder a la carpeta donde tenemos nuestro ejercicio, nuestro código. Vale. Ahora sí, desde aquí cargo el archivo. Vale, como veis, pues aparece el HTML y lo que tiene que hacer el ejercicio es que cuando yo escribo aquí un nombre de usuario y haga clic en este enlace, comprobar disponibilidad, pues el servidor me tiene que responder si el nombre elegido está disponible, como en este caso, o no. Si pongo otro nombre de usuario, vuelvo a comprobar, también está disponible, y así con todos los que ponga. En realidad, como el server lo que hace es una simulación, pues no me hace falta ni cambiar el nombre del usuario. Simplemente con comprobar disponibilidad me va a generar una respuesta cada vez que haga clic. ¿Veis? Ahora me ha respondido no está disponible el nombre elegido con el login Perico. Vale, así es como debe funcionar el ejercicio. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Bueno, aquí está todo el código. Y vamos a empezar por el principio. Bueno, aquí tenemos el HTML y aquí tenemos el script dentro del cual está todo el código que vamos a utilizar. Bueno, lo primero es que aquí hemos empezado con window onload. ¿Para qué sirve esto de window load? Window load es un evento que se va a disparar cuando se haya cargado completamente la ventana, es decir, cuando se haya cargado completamente el HTML. Esto lo hacemos cuando por algún motivo pensamos que, o nos queremos asegurar, mejor dicho, nos queremos asegurar de que se cargue completamente todo el código HTML antes de empezar a ejecutar nuestro código JavaScript. Porque seguramente en nuestro código JavaScript vamos a acceder a alguna parte del código HTML y si todavía no se ha cargado ese código HTML, pues el programa no va a poder funcionar. Va a dar un error al no encontrar los elementos todavía cargados. ¿Vale? Entonces, con Windows Load me aseguro de que la ventana, el código HTML, se ha cargado completamente antes de comenzar a ejecutar mi programa. Vale, pues aquí en realidad lo único que vamos a hacer es una llamada a las funciones o al código que queremos que se ejecute. ¿Vale? En concreto empezamos pues definiendo también un evento click sobre un elemento HTML que se llama comprobar. ¿Vale? Comprobar es precisamente el enlace que hemos visto antes. ¿Vale? Este enlace que tenemos aquí, comprobar disponibilidad, es este elemento que capturamos aquí con document element by id. Si os fijáis, este enlace tiene como ID comprobar, lo capturo aquí y le defino un evento. ¿Vale? Esto lo podríamos haber hecho también con add event listener. Pero como en este caso, pues el código que vamos a hacer es muy sencillo, solamente hay que gestionar una función, no hay que añadir un gestor de eventos ni nada, pues se puede hacer así tranquilamente también. Bueno, ¿qué queremos que ocurra cuando hacemos clic sobre lo que es en realidad un enlace? Pues lo defino aquí dentro de esta función. Lo que queremos que ocurra es, primero, vamos a capturar por el ID el elemento login, que como veis es, ¿dónde está? ID comprobar, aquí, ID login, aquí tenemos ID login, que en realidad es un input, es decir, es este cuadro de texto, ¿vale? Para así poder capturar el nombre que escribe el usuario dentro, ¿vale? ¿Vale? Pues accedemos a ese cuadro y nos quedamos con su valor, capturamos el valor y lo guardamos en la variable login. Una vez que hemos capturado el valor que el usuario ha escrito aquí,
pues vamos a hacer la petición al servidor indicándole el archivo que queremos que se ejecute y junto con el archivo, a la función hacer petición le vamos a indicar también el valor que hemos leído del usuario, que ha proporcionado el usuario en el campo login. Y además le vamos a pasar una función callback para procesar la respuesta cuando llegue desde el servidor. La función callback siempre se tiene que pasar a la función que va a realizar algún tipo de acción asíncrona y normalmente pues la función callback lo que se va a encargar es de procesar la respuesta que llegue de algún servidor. Vale, hacer petición. La URL del archivo que queremos obtener o que queremos que se ejecute en el servidor. En este caso además pasamos el login, el nombre que ha escrito el usuario y la función callback. Aquí supongo que se habéis dado cuenta que junto con la URL se concatena un parámetro con un nombre no caché que en realidad no se va a utilizar para nada. La única utilidad que tiene esto que añadimos aquí al final es para que cada vez que se haga una petición se genere una petición diferente, porque aquí lo que se está añadiendo es un valor aleatorio. Math.random genera un valor aleatorio cada vez que se ejecuta. De esta manera, este campo que no se utiliza para nada, pues sencillamente se va a despreciar, pero lo que estamos generando así es una petición distinta cada vez que se haga. De esta forma se fuerza al servidor a no devolver el valor que tuviera almacenado en la caché, sino a hacer una búsqueda cada vez que recibe una petición, aunque la petición sea en realidad la misma. Aunque sea la misma, pero el servidor la va a ver como una petición diferente, ya que el random en cada petición va a cambiar, va a ser diferente. Vale, pues ¿qué hace en realidad la función hacer petición? Vamos a ver su definición. Bueno, pues aquí tenemos la función hacer petición. Lo primero que hacemos es pues, definir un evento XML HTTP request para poder gestionar la conexión con el servidor. Definimos nuestra petición, que en este caso la vamos a hacer con el método post, indicamos la URL y indicamos, aunque en este caso no sería necesario porque por defecto también el valor es true, indicamos que la conexión va a ser asíncrona. Vale, a continuación pues indicamos con el evento onload qué es lo que queremos que ocurra cuando se cargue completamente la respuesta del servidor en nuestro cliente. Pues lo que queremos que se ejecute es este código de aquí, es decir, primero llamaremos a la función callback, que es la que se encargará de procesar la respuesta que tendremos almacenada en el campo response, y además le vamos a pasar los datos que hemos enviado al servidor. ¿Vale? También se lo vamos a pasar aquí a la función callback, supongo que para que nos muestre también luego por pantalla. Llamaremos a la función callback, si si la respuesta ha terminado correctamente. ¿Vale? Con status comprobamos que todo ha funcionado correctamente. En caso de que haya habido algún tipo de problema, pues mostraremos un error por consola. También mostraremos un error si se dispara el evento error, que lógicamente se disparará en caso de que se haya producido algún error en la conexión. Y en ese caso, pues mostraríamos por pantalla un mensaje de error. Antes de poder enviar la petición, como vamos a utilizar el método post, tenemos que establecer las cabeceras o la cabecera. ¿Vale? Con el método get no es necesario establecer ninguna cabecera, pero con el método post sí que tenemos que indicar una cabecera para informar del tipo de datos que vamos a enviar.
¿vale? Con get la información viaja en la propia URL, con post la información va a viajar dentro del cuerpo de la petición que estamos creando aquí. Va a viajar dentro de la propia petición. Y hay que establecer una cabecera en la petición para indicar qué tipo de información se va a enviar, ¿vale? Dependiendo del tipo de información que vayamos a enviar, pues tendremos que utilizar una cabecera u otra, ¿vale? Es cuestión de buscar, pues si vas a enviar una imagen, qué tipo de cabecera tendrías que enviar. Normalmente nosotros vamos a utilizar únicamente este tipo de aquí. Vale, pues una vez que tenemos establecidas las condiciones, las propiedades de la conexión, hemos definido lo que haremos cuando recibamos la respuesta, hemos establecido las cabeceras, pues nos resta enviar la petición al servidor y como parámetro en el send ponemos en realidad los datos que queremos enviar. Los datos que queremos enviar era precisamente lo que el usuario ha escrito en este campo. ¿Por qué ponemos aquí login? Entre comillas, pues porque en el ejercicio se nos informa que el script del servidor se llama tal y el parámetro que contiene el nombre se llama login. El parámetro que contiene el nombre es la información, el dato que tenemos que enviar al servidor, ¿vale? El parámetro se llama login y el valor está contenido en la variable que hemos llamado login. Vale, pues esto es lo que llega a datos a enviar y es lo que vamos a enviar en el send al servidor. Vale, pues cuando se hace el send, la petición se envía al servidor, el servidor la procesa, consultará su base de datos y mandará la respuesta. La respuesta nos llegará a la propiedad response del objeto XHR. This, sabéis que representa en este caso al objeto XHR. Vale, pues ¿qué tenemos en esta respuesta? Bueno, vamos a ver la función callback, a ver qué es lo que hace. Pues la función callback, que hemos llamado pues esa respuesta, va a recibir los datos del servidor y también le hemos pasado, para que luego los pueda mostrar por pantalla, no es que vayamos, no es que en realidad los necesite, solamente para que el mensaje quede un poquito mejor, los datos que le hemos enviado al servidor, ¿vale? Son los mismos datos que hemos enviado al servidor aquí. Vale, pues ¿qué hace el procesar respuesta? Sabemos que los datos recibidos por el servidor, que vamos a recibir del servidor, únicamente pueden ser sí o no. ¿Por qué? Pues porque me lo dice el ejercicio, en este caso, ¿vale? Está bastante acotado. Solamente puede ser sí o no. Si recibo un sí, si los datos recibidos son sí, pues significa que puedo utilizar el login que he escrito en el campo de usuario. Pues doy ese mensaje, el nombre elegido, datos enviados, ¿vale? Por eso aquí le paso a esta función los datos enviados para luego poder mostrar en el mensaje el login que había escrito el usuario. Que en realidad no es necesario hacer este paso de parámetros porque de esta misma función podría haber vuelto a hacer un document que by de login.value, esta misma instrucción, y habría vuelto a capturar este dato. ¿Vale? O sea que me podría haber ahorrado este paso de parámetros que a lo mejor hace el código un poco más engorroso. Si los datos recibidos resulta que es un no, pues entonces el mensaje que tengo que dar es que el nombre que he elegido no estaría disponible. Y esta sería, pues básicamente, el ejercicio completo. Antes de que se me olvide, os quería comentar que en los ejercicios, aquí no está, pues eso, os quería comentar que en los ejercicios de Ajax había puesto dos tipos de soluciones, unas que llamamos soluciones antiguas y otras que son las que estamos viendo, soluciones callback. Si vemos, por ejemplo, la solución del ejercicio 1, la solución antigua, hago aquí y le echamos un vistazo, la solución estará en el
resultado del cliente, ¿vale? Pues bueno, lógicamente el resultado sería el mismo si lo hiciéramos correctamente. Esto no es lo que quería abrir. Si lo abrimos para ver el código, bueno, pues vemos que el código tiene algunas cosas muy parecidas y otras cosas que son diferentes. Por ejemplo, tenemos esta función inicializa que lo que hacía era que se aseguraba de que este código, este programita, fuera a funcionar correctamente con cualquier navegador, aunque fuera un navegador antiguo, porque en versiones antiguas del Internet Explorer, el objeto XML HTTP request no estaba definido como una propiedad de Windows, como está en el resto de navegadores, sino que estaba definido de esta forma, ¿vale? Entonces, pues esta función se aseguraba de que o bien accediera con Windows XML request o accediera de esta manera, ¿vale? Pero bueno, hoy en día pues ya no es necesario hacer esto. Luego también otra diferencia importante es que en la solución que estamos viendo actual, digamos, aquí la tenemos, pues vemos que para comprobar que se ha recibido la respuesta en el cliente, comprobamos la propiedad XHR onload. Pero esta propiedad se añadió unos cuantos años más tarde de que apareciera Ajax y el objeto que es el HTTP request, que es el que implementa Ajax. Y en vez de onload, pues había que comprobar, por un lado, la propiedad ready state y después la propiedad status, ¿vale? En realidad, aquí estoy comprobando también el status, pero no es necesario. Directamente con comprobar onload, aunque salte onload, no necesitaría hacer esta comprobación, porque se supone que si se carga con onload, si se dispara onload es porque hemos recibido la respuesta correctamente y ya directamente pues, nos ahorraría este if, este else y directamente pondría una llamada a un callback y ya está, ¿vale? Pero bueno, de todos modos os he dejado las soluciones que tenía de antes, pues para que les podáis echar un vistazo y compararlas. Pero en realidad las dos van a ser lo mismo.